Bendiciones en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Un saludo del pastor Manuel del Centro Evangélico La Salvación, Ministerio de Sanidad y Liberación, y un saludo de la pastora, mi esposa Berta. Os saludamos y os bendecimos a los hermanos que estáis inscritos en el canal de YouTube y a nuestros hermanos que nos congregamos cada día y en los sábados en oración a través de Telegram. Saludos y bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Hoy Dios ponía una palabra que es necesaria para cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque todos hemos pasado por ello, e incluso algunos estamos pasando por ello. Y hoy la palabra que Dios ponía en mi corazón trata sobre el tema del temor. Aleluya. Hoy vamos a tratar este tema sobre el temor. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 al 13. Y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor nos lo deja bien claro aquí en su palabra y nos dice y nos declara de que no debemos de temer. No temas, porque Jehová es quien te ayuda y quien te sostiene de la mano derecha. El temor, hermanos, es un sentimiento de inquietud, de angustia e inseguridad que impulsa a huir de algo que se considera como peligroso o arriesgado. Cuando tenemos miedo a algo que vemos que puede ser algo muy peligroso o algo arriesgado, ese temor viene sobre nuestras vidas y nos impulsa a ello. Hay gente que piensa, es que yo hoy no sé, presiento que me va a ir mal, presiento que no voy a alcanzar esto. Hay un temor siempre a algo. Jesús vino en una ocasión andando sobre el mar y los discípulos se atemorizaron, creyendo que era un fantasma. Pero el Señor les dijo, no temáis, yo soy. Sospechaban o creían que era algo malo, y cuando esa sospecha o algo crees que es malo viene a tu vida, lo que crea en ti es el temor, un temor que provocó el creer a los discípulos algo que no era, porque el temor lo que trae a nuestras vidas es hacernos creer algo que no es. Y en el libro de Job dice la palabra del Señor que Job dice en la palabra, dice, lo que temía me aconteció, porque Job temía de que sus hijos pecaran contra Dios. Por eso dice la palabra que de mañana, todas las mañanas, de madrugada, Job hacía holocausto, por si acaso alguno de mis hijos hubiere pecado. Él temía eso, de que sus hijos pecaran, y eso le vino. Quiero decirte que cuando tú tienes temor a algo, sea lo que sea, de la índole que sea, hermano, si tú temes a ese algo, eso va a provocar en ti que el diablo tenga acceso para que venga a tu vida lo que tú temes. Por eso hoy vamos a tratar este tema del temor. El temor limita, el temor estanca, el temor te hace retroceder, nunca avanzar, siempre te va a hacer retroceder, te estanca y te limita. El temor es una de las principales herramientas, por lo tanto, que Satanás usa. Que Jehová lo reprenda en esta tarde. El temor es un aliado también de la enfermedad. Gente que está enferma, que aunque sea una simple gripe, y tienen tanto temor que no salen de ella y se piensan incluso que van a llegar hasta morirse. Porque el temor es así. El temor te lleva a cometer muchos errores. Consultar incluso en donde no debemos de consultar, en donde no está Dios, porque tenemos temor a algo, a perder algo, tenemos temor a que vengan a por nosotros por algo, hay ese temor y siempre consultamos en todos los sitios, en todas las áreas, menos en Dios.
cuando nuestra principal consulta debe ser nuestro Dios Todopoderoso, porque Él dice, como dice en su palabra, no temas porque yo te ayudo. La única ayuda que puede venir contra todo temor, contra toda circunstancia, contra todo problema, contra toda adversidad que se levante contra los hijos e hijas de Dios, la ayuda está en Dios. Por eso David dijo, mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, donde está nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. En el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis 3. Aleluya. La gloria para ti, Padre. En el libro de Génesis 3, en el versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bien, entró un miedo, porque el temor provoca miedo también. Entró un miedo o temor a pecar cuando pecó y cayeron y supieron que habían pecado contra Dios. Pero hoy, hermanos, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el temor de Jehová no es miedo, sino todo lo contrario, es respeto, es obediencia, es fidelidad, es tener esa comunión con el Señor, esa consideración de que Él es Dios sobre todas las cosas, nuestro Padre, y es soberano. Y por lo tanto le debemos toda fidelidad a Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es ese temor a Jehová. Pero aquí nos habla de un temor que tuvieron a Jehová porque sabían que habían hecho mal. Por eso yo quiero alentarte en esta tarde que quizá hay un temor en tu vida que te está diciendo, mira cómo andas, mira cómo estás, mira que has caído, que has pecado, que ahora que va a decirte Dios. Pero ese temor es el temor del adversario que viene acusándote. Pero el Señor te dice que todo pecado es perdonable, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso el Señor quiere que a partir de ahora apartes todo temor y que te acerques a Él, no que te escondas como hicieron, porque a partir de este momento nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron contra Dios, vino el temor a sus vidas y a partir de ahí el hombre entró el temor y vivió y empezó a vivir toda la humanidad a través de ello bajo el temor, bajo el miedo. Hay diferentes tipos de grados y tipos de temor. Está el miedo, un miedo normal que nos puede dar a cualquier cosa, hasta llegar a un estado de terror. Tú puedes tener temor o un miedo en un momento instantáneo cuando ves a cualquier cosa, pero incluso hay un temor hasta que la gente tiene terror. En toda la Biblia Dios habla a su pueblo y les dice, no temáis. Y hoy Dios te dice, no temas. No temas. Se ha predicado mucho y es verdad y es cierto que hay 365 veces la palabra del Señor que dice el Señor, no temas, porque Él te dice, no temas para cada día. El Señor tiene esa palabra. Por lo tanto, no es voluntad de Dios de que tengamos temor, de que tengamos miedo a nada ni a nadie, hermanos. Es la voluntad de Dios, es otra cosa, es nuestra condición. La voluntad de Dios es que no tengamos temor a nada, ni a nadie. Otra cosa es nuestra condición de cómo estemos nosotros o cómo andemos delante de Dios para que entre ese temor a nosotros. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene temor. Hay un principalmente generacional que ocurre en el hombre y la mujer, que es tener miedo a la muerte. Sobre todo antes de venir a Cristo, porque ahora los que están en Cristo sabemos que el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos esa esperanza y esa palabra y la sabemos y la conocemos. Por lo tanto, no hay que temer, aleluya, a la muerte. Yo les confieso que antes de venir al Señor, pues tenía miedo a morir, a morirme. Pero hoy en día les puedo garantizar que no tengo miedo a morir porque sé en quién he creído, sé a dónde voy y sé lo que me espera en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, alégrate y no temas, te dice el Señor en esta tarde. Todo el mundo tiene miedo a esta muerte, pero hay otros temores que vienen a nuestras vidas. Hay gente que tiene temor a la oscuridad,
por estar en oscuridad. Hay gente que tiene temor cuando ven un simple ratón o una serpiente. Hay temor. Hay gente que tiene temor hasta de perder algo, a perder a su esposo, a su esposa, de perder a sus hijos, de perder el trabajo. Hay gente que tiene temor. Hay gente que tiene temor a que cuando viene un perro y te viene ladrando, hay un temor. Hay gente que tiene temor a enfermedad. Gente que le teme a los santeros y a los brujos, a los hechiceros. Gente que le teme incluso al agua, a la mar. El que si entro a lo mejor me ahogo, a lo mejor no salgo. Hay gente de temor incluso a viajar en avión. Yo les puedo prometer que aún no he viajado nunca en avión e incluso hay una especie de temor de ¿qué pasará cuando suba? Si Dios lo permite, gloria tenga el nombre del Señor. Y hay ese temor, hay miles y miles de tipos de temor que pueden venir a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo hago para vencer eso si es la voluntad de Dios que nosotros no temamos? ¿Cómo podemos hacer? En primer lugar, hermanos, les quiero decir que tenemos que vencer el temor primero a nosotros mismos. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. No te ha dado un espíritu de cobardía. Hay gente que yo no puedo ver o creer todavía, hermanos, que te digan que tienen el Espíritu Santo y aún tienen miedo, no tienen ese dominio y poder, dominio propio, porque hay cosas o circunstancias que tú las puedes desechar, sea lo que sea, se levante lo que se levante, Jehová plantará bandera. Y si tú confías en el que está en ti, que es más poderoso que aquel que viene perturbando con tu mente, que viene perturbando con circunstancias o problemas, no, sea la situación, si hay una situación económica, no te preocupes, confía en Jehová. Dios te ha dado un espíritu de poder, dominio propio, y declara la palabra: Jehová proveerá, porque Él es mi proveedor. Aleluya. Si viene un espíritu de enfermedad, toda enfermedad es sanada por las llagas de Cristo. Reprendo esta enfermedad, reprendo este virus, reprendo este mal, reprendo este problema, reprendo esta circunstancia, porque es el espíritu de poder, el espíritu de gloria, el espíritu que te ha dado el Señor por una autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera los miedos y los temores en el nombre de Jesús. Y hay una noticia para ti, hermana, y es que todo temor es dominable. Aleluya. Todo miedo es superable. Gloria tenga el nombre del Señor. Tú puedes superar tu temor, tú puedes superar tus miedos. Tienes que empezar a declarar que tú vales, que tú sirves. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Abraham: no temas. Dios le dijo a Moisés: no temas. Dios le dijo a Jacob: no temas. Dios le dijo a Isaac: no temas. Los apóstoles, Jesús les dijo: no temáis. Y Dios hoy en esta tarde te está diciendo a ti que estás viendo este vídeo, a ti que estás escuchando, a ti que estás pasando por temores: no temas, no temas. Yo estoy contigo, dice Dios. Yo soy tu Dios que te ayudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aleluya. En ocasiones es normal sentir miedo, hermanos, sentir ese temor. Pero la fe es sobrenatural en cada creyente. Aleluya. Predomina la fe sobre todo temor. ¿Cómo se vence el miedo? ¿Cómo se vence el temor, hermanos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo vencerlo, pastor? Es que yo tengo esa fe, pero tienes que activarla. La gente vive en pánico, hermanos. La gente tiene miedo, tiene temor, y el temor te quita la calidad de vida, te roba la paz. El temor, no duermes, tienes causa de depresiones, tienes causa de angustias, de incertidumbre, vives en un desasosiego, no hay esa paz que Dios la da como Él la da. Pero cuando Dios recibes la paz, es el Espíritu en ti, es ese Espíritu que te dice: tranquilo, eres hija de Dios, yo estoy contigo, yo te sostengo. El temor principalmente viene mental, comienza siempre en tu mente, y el temor en la mente es contagioso. Dice en una ocasión que el pueblo de Israel tuvo miedo cuando fueron a ver cómo eran las tierras condistantes a ellos, antes enviando unos espías. Fueron y dice que vieron allí que la tierra era una tierra de gigantes, era de abundancia la tierra, donde había alimentos abundantes, pero había un temor, y dice que produjo cuando fueron al pueblo de Israel a declarar de que allí había gigantes,
el pueblo se atemorizó por lo que habían escuchado. Y es que enseguida nos atemorizamos con lo que escuchamos, cuando tenemos un espíritu de dominio y de poder. Aleluya. Pero allí estaba Josué y Caleb, que dice la palabra que tenían un espíritu diferente. Eso es lo que hace y lo que cambia. Eso es lo que cambia en un cristiano de autoridad, en un cristiano de poder. Que tú tienes que saber, hermana y hermano, que tienes un Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo es Dios mismo en ti, viviendo en ti. Ahora, cuando sé que el Espíritu gobierna mi vida, cuando yo le dejo que gobierne, cuando yo le dejo que dirija mis pasos, cuando yo le dejo que diga mis palabras, cuando yo le dejo que Él haga las cosas por mí. Porque si lo hago por mí mismo, lo que hago es que apago el Espíritu, entristezco al Espíritu, y entonces crece la carne, y el temor viene sobre la carne, y la carne no combate, pero el Espíritu es contra la carne, y la carne es contra el Espíritu. Y cuando tú más alimentas al Espíritu, el temor se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta tarde te aliento que te llenes del poder del Espíritu Santo, te llenes de la palabra del Señor. El temor entra también, hermanos, no solo por lo que oímos, como en los pueblos de Israel que oyó, y de los rumores de los gigantes, sino que también entra por los ojos. El temor entra por los ojos, por lo que vemos. Enseguida vemos algo y nos da miedo. Entra por ahí, entra por los oídos, por lo que sentimos y por lo que pensamos. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Hay miedo a la muerte. Dijimos que esto era general y es verdad. Pero también hay miedos a los fracasos, a fracasar, al qué dirán. Y es verdad, pero Dios habla y dice en el versículo 8 que hemos leído de la palabra: pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Pero el Señor te está diciendo en esta tarde, hermano y hermana que estás viendo esta palabra: tú eres siervo y sierva de Dios, porque Él te ha escogido. Tú, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Tú lo has escogido a Dios. Él vino a tu vida. Tú has decidido seguirle a Él. Por lo tanto, Dios te escogió. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Y en el versículo 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Hay gente que está como amedrantada porque en un tiempo quizá Dios los usó, eran siervos de Dios, predicaban la palabra, pero sigue siendo siervo y sierva de Dios. Y aunque no prediques la palabra, tú eres siervo y sierva de Dios porque Dios te escogió. Y aunque quizá no seas pastor ni profeta, pero eres hijo, hija de Dios, tienes un propósito que Dios va a cumplir en ti porque Él te ha escogido. Aleluya. Por lo tanto, tú eres un siervo y una sierva de Dios. Alégrate y sonríe porque Cristo te ama. En el versículo 10, por lo tanto, le dice el Señor, y hoy te dice y te recuerda que voy a ser repetitivo en este tema para quitar y venga esa fe, que no temas, dice el Señor, no temas en el nombre de Jesús. Vienen momentos difíciles para las naciones, hermanos, lo sabemos, para nuestro país. Con esta pandemia, son momentos difíciles de angustia, pero el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está tu confianza? Cuando tu confianza está puesta en lo que ves, en lo que oyes, que es fuera de Dios, ahí viene el temor. Pero cuando tu confianza está puesta en la palabra del Señor, en lo que dice el Señor, en lo que declara el Señor, en lo que propósitos de Dios, en lo que ya hizo Dios en la cruz, se va y se echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Se vence el temor. Primero, teniendo la conciencia de que tú no estás solo, tú no estás sola, hermano y hermana. Aleluya. Dios está contigo. Eso es lo importante. Jehová de los ejércitos está con nosotros. No importa lo que suceda, no importa lo que ocurra, Dios está con nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos que Dios está con nosotros. Él está ahí porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará ahí siempre a tu lado, en esa circunstancia, en ese problema, en esa enfermedad, en esa angustia, en esa depresión. Tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está contigo. No temas, Él está contigo. Y es tiempo de que venga la paz, pero
hay a veces también que viene la guerra, porque cuando hay paz suele venir el enemigo con la guerra, pero es tiempo de paz, es tiempo de salud, es tiempo también peligroso, es tiempo de enfermedad, es tiempo de que pasemos por aflicción, pero no temas, dice el Señor, no temas, porque aflicciones pasaremos en el mundo, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido a través de la fe de Cristo Jesús, de que lo ha vencido, tú lo puedes vencer en el nombre de Jesús. A veces nuestro miedo es porque vemos el problema o la adversidad o la situación más grande que aquel que está con nosotros. Y minimizamos a Dios, lo tenemos como pequeño, vemos siempre el problema más grande, vemos siempre la circunstancia más grande, pero Dios es más grande que todo eso. Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Dios es aquel que dice que ninguna arma forjada peleará ni prosperará contra ti. Dios es aquel que dice que su vara y su callado nos infundirán aliento. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infunden ese aliento. Él es el Dios que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Él es el Dios que nos acobija bajo el abrigo de sus alas. Él es el Dios que reprende al adversario por nosotros. Él es el Dios que echa fuera a nuestros enemigos. Aleluya. Él es el Dios que va adelante, el guerrero de batalla, Jehová de los ejércitos. Por eso Dios está contigo en esta tarde. Y si Dios con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Aunque se levanten demonios como río, Jehová plantará bandera. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Aunque el fuego o las aguas vengan, no te anegarán ni te quemarán, porque yo, Jehová, estoy contigo. Dios está contigo. Dios manda a Moisés en una ocasión, en el libro de Éxodo 5, dice que lo manda delante de Faraón. Fíjense, un hombre como Moisés que no estaba acostumbrado, ¿verdad?, a hablar, por de hecho dice la palabra que él era tartamudo, no tenía fácil de palabra, y mandó a Aarón con él para que hablara por él. Pero dice que Dios lo manda a Faraón, y el Faraón le dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Señor está diciendo en esta tarde también a nuestro enemigo, que es el diablo, que Jehová lo reprenda en esta tarde: deja ir a mi pueblo. ¿Cómo? No es necesariamente de ir a un lugar, sino de ir a lo que Dios quiere, al volver a los ayunos, a volver a la oración, a volver a su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Por qué es fiesta en el desierto? Porque en los desiertos es donde hay escasez, donde hay fatigas, donde hay soledad. En esas fatigas, en esa soledad, el Señor quiere que celebres fiesta. ¿Cómo? Yendo a Él, ir a celebrarle a Él, a buscarle a Él, porque en Él está la solución, en Él está la esperanza, en Él está el que echa fuera todo temor y todo miedo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Moisés, al oír esto, se fue de Faraón. Entró temor en él, se fue. Hay cosas que pertenecen a Dios hacerlas, pero hay otras que nos pertenecen a nosotros mismos. Y Dios le vuelve a decir en el versículo siguiente, 6 y 11, le vuelve a decir a Moisés: vuelve al lugar de donde te avergonzaron, vuelve a Faraón y dile mi palabra. Y el Señor hoy te dice que quizá tienes ese temor, y el Señor te dice esta palabra: vuelve al lugar donde te avergonzaron. Vuelve al lugar donde fracasaste, donde quizás has salido cabizbajo, que vuelvas y hables la palabra de Dios. En aquellos que no te quisieron escuchar, que vuelvas y hables la palabra de Dios. En aquellos que quizás los hijos son rebeldes y no te escuchan, vuelve y habla la palabra de Dios. Quizás la compañera o el compañero, el esposo o la esposa que no te llevas bien, vuelve y habla la palabra de Dios. Quita de aquella situación donde quizás andas cabizbajo, donde te han avergonzado, donde has fracasado. Vuelve. A ti, siervo y sierva de Dios, que escuchas la palabra de Dios, que quizás abriste una iglesia y ahora por las circunstancias, las causas,
has cerrado. No te preocupes, el Señor te dice que hables la palabra de Dios y vuelvas al lugar del fracaso, vuelvas a levantarte, vuelve a levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Para vencer el temor tenemos que enfrentar nuestros miedos. Eso está claro, hermanos. En el capítulo de Éxodo 4 dice que llamó a Moisés el Señor. Seguimos leyendo en el capítulo 4 de Éxodo. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 4 del 1 al 5. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán la voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Aquellos que te escucharon quizá te estén diciendo, eso no viene de parte de Dios. Pero Moisés dice que temía, porque no oirán mi voz, no me van a escuchar. Pero el Señor Jehová le respondió, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Y el Señor te está diciendo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes ahí? Dice que la palabra del Señor que tenía una vara. Respondió Moisés, una vara. Y le dijo el Señor, échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y dice la palabra, miren, Moisés huía de ella. Tenía temor a ella. Pero el Señor le dijo, cógela por la cola. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Miren, hermanos, Dios hoy enfrenta tu miedo y tu temor. ¿Cómo? Diciéndote qué es lo que tienes, qué es lo que tienes en tu mano, qué es aquello que te he dado. Te he dado el don para profetizar, te he dado el don para discernir, el discernimiento de espíritu, te he dado mi palabra. ¿Qué tienes? Tienes algo ha puesto el Señor en ti, hermano y hermana, que tú puedes usar para Dios, y eso es lo que quiere Dios. Que no tengas ese temor a usar lo que Dios te ha dado o lo que Dios te ha dicho. Que lo hagas, que lo digas y hables la palabra. Vuélvete a Faraón y haz la palabra. Miren, hay una anécdota que les quiero contar. Dice que un día había un pastorcillo ya anciano que estaba predicando en la iglesia. Gloria tenga el nombre del Señor, aleluya, por nuestros ancianos, ya de avanzada edad. Y allí había unas viejitas, unas 10 viejitas, con el grupo de hermanos y hermanas, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y en esto que de repente entraron unos secuestradores con armas, con escopetas y con unos antifaz, con unos pasamontañas cubiertos. Y al entrar estos con las armas, dice en esta anécdota que salieron todos corriendo, menos el pastorcillo anciano y las 10 viejecitas que se quedaron allí sentadas. Estos hombres se quitaron el antifaz, se quitaron las máscaras, los pasamontañas y se sentaron. Y al sentarse en los bancos, se dijeron al pastor hablándole y le dijeron, pastor, ahora sí, ahora predique la palabra, porque los hipócritas ya se fueron. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Es una anécdota de recapacitar, ¿verdad? Se habían ido aquellos que eran los hipócritas, se fueron los que temieron de que por su vida los mataran. Aleluya. Quizá tú hoy estás temiendo por esa circunstancia o ese problema, pero no te preocupes, Dios está contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. Aleluya. Jehová está con nosotros. Enfrenta tu miedo como con tu fe. Tu fe va a conquistar tu temor. Aleluya. La iglesia en esta pandemia, hermanos, hemos visto que no estamos preparados de ninguna manera, no estamos preparados ni hemos estado preparados, porque en cuanto ha venido la adversidad ha habido mucho temor, mucho miedo, muchos siervos y siervas escondidos, hermanos, como escondidos. Los creyentes nos llenamos de temor y nos ocultamos, hermanos. Nosotros nos escondemos ignorando que nuestra vida verdaderamente está escondida en Cristo Jesús. Aleluya, con Cristo. Dios nos va a probar en la aflicción. No crean, Dios nos prueba. Estamos en un tiempo, hermanos, que se cumple la palabra de dolores, de principio de dolores. Y Dios nos tiene que ir probando. Dice que Dios en el libro de Jueces escogió a un hombre llamado Gedeón, que estaba escondiendo el trigo porque los madianitas querían quitar todo el sustento al pueblo de Israel.
y por temor a que se quedaran sin sustento, estaba ocultando el trigo. Pero entonces el Señor en ese temor y en esa circunstancia lo llamó Dios. Vamos a ir al libro para leerlo. En el libro de Jueces 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Primeramente, hermanos, aquí hay algo muy interesante, que a veces también nos viene el temor y lo malo porque hacemos mal delante de los ojos del Señor. Y a lo mejor tú estás pasando por ese miedo y ese temor porque sabes, hermana y hermano, que has hecho mal delante de los ojos de Dios. Pero hay tiempo, porque estamos en la gracia, para arrepentirnos y venir a los pies del Señor y pedirle perdón. Y dice que de la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y en ese tiempo dice que Gedeón estaba escondiendo el trigo porque los de Madián arrasaban con todos los frutos que tenía Israel para dejarlos sin nada. Y en el versículo 11 del capítulo 6 de Jueces dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense, este hombre tenía temor, Gedeón, porque vendrían los madianitas y escondía el trigo para no quedarse sin sustento. Pero en cambio el Señor, que ve más allá de lo que nosotros vemos, aleluya, veía dentro de él a un varón esforzado y valiente. Y Dios te ve como esforzada y valiente, con tus miedos, con tus temores, con tus errores, con tus fracasos, con tu pecado. Dios te ve esforzado y valiente, aleluya. Dice que la palabra del Señor, Gedeón, significa guerrero poderoso. Jehová está contigo, esforzado y valiente. Dios ya no lo veía como un hombre con miedo, con temor, a pesar de que lo tenía. Y quiero decirte algo, que Dios no te ve con temor, porque Él te ha dado su espíritu y Él te ve esforzado y te ve valiente cuando nos dejamos guiar por su espíritu. Dios no ve tu condición actual. ¿Y saben por qué, hermanos? Dios nos llama esforzados y valientes en esta tarde, porque Él, a pesar de que nuestro presente quizá es de temor, es de miedo, es de adversidad, de aflicción, Él ve nuestro futuro, que va a ser de gloria y de bendición. Aleluya. Él ya ve nuestro futuro. Y tu futuro no va a ser como tu presente ni como tu pasado. Tu pasado fue malo, fue de lo más desastroso. Éramos hijos de las tinieblas. Nuestro presente, a pesar de miedos y temores, somos hijos de la luz de Cristo para alcanzar nuestro futuro, que es glorioso, en victoria, en gloria, en poder, en triunfo, de meta en meta, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios, debemos de aferrarnos a ella. Aférrate, hermano, a la palabra de Dios, a lo que Dios ya dijo. Tú eres lo que la palabra dice, tú puedes lo que la palabra dice, tú llegas lo que la palabra dice, tú alcanzas lo que la palabra dice. Y la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Y ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Cuando te guías por el Espíritu, y el Espíritu es la palabra, aleluya, gloria a Dios. Hay que elegir entre creer las circunstancias, lo que vean nuestros ojos, o lo que Dios dice, aleluya. Y debemos de creer a lo que Dios dice, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que vean nuestros ojos, aleluya. Que no vemos quizá esa gloria, esa bendición, pastor. Pasa un día, pasa otro, no lo veo, pero lo vas a ver. Aleluya. Vas a ver tu gloria. Vas a ver que Dios te va a levantar. Vas a ver que Dios te va a respaldar. ¿Lo crees o no lo crees? Te dice Dios hoy. Aférrate a Dios, a lo que Dios dice, a lo que la palabra dice. Eso es lo que te va a ayudar a levantarte, a salir adelante, a vencer,
aferrarte a lo que Dios dice, amén. No te aferres ni a ningún hombre, ni a ningún pastor, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nuestra confianza debe estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te ha creado, el Dios que te sustenta, el Dios que te alimenta, el Dios que te levanta, el Dios que te cuida, el Dios que te protege, el Dios que te anima, el Dios que te da cuando no hay, el Dios que trae toda su gloria y su bendición, el Dios que quita los problemas, las circunstancias cuando nos aferramos a la palabra de Dios, para echar fuera todo temor, todo miedo, toda angustia, toda opresión y depresión. La reprendemos y la echamos fuera en esta tarde en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gedeón dijo: yo le voy a creer a Dios. Él le creyó a Dios a pesar de tener temor. Yo no sé tú, hermana y hermana, si esta tarde estás decidida o decidido a creerle a Dios, a lo que dice en su palabra. Dios te dice: ten paz a ese problema, a esa enfermedad, a esa circunstancia que estás pasando. El Señor te dice: ten paz, porque Dios dice que no moriremos, sino que viviremos. Viviremos al problema, y si morimos, viviremos igual en la eternidad. Porque todos hemos de pasar por la muerte, unos antes, otros después, pero sabiendo que nuestra esperanza de gloria está en victoria en Cristo Jesús. Aleluya. El miedo puede hacer fallar a nuestro Señor. El temor hace que fallemos a Dios. Dice la palabra del Señor que Pedro falló al Señor. Y cuando el Señor le dijo de que cantaría, antes de que cante el gallo le negarías 3 veces, una vez que el gallo cantó, entró temor en Pedro y salió llorando, corriendo. Tanto temor entró en él que incluso negó al Señor y maldijo al ver que falló a su Señor. Salió llorando. Tú quizás le has fallado a Dios y estás pensando: yo le he negado al Señor. Porque a Pedro le decían: tú eres uno de ellos, no lo conozco. Y muchas veces decimos que no conocemos al Señor con nuestros hechos, nuestras formas, nuestras maneras de hablar, nuestra manera de pensar y de actuar, porque no corresponden a un hijo y una hija de Dios. Y así le fallamos al Señor. Le negamos como Pedro. Aleluya. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, que se aferró a la palabra que Dios le dijo: esperad que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! Cuando llegó ese día fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y va a llegar ese día que Dios quiere llenarte del poder del Espíritu Santo para quitar todo miedo y todo temor. Hoy no se valora, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, pero se necesita más que nunca la llenura del Espíritu Santo. La gente creemos que podemos andar o caminar o vivir sin estar llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el que gobierna todo es Dios. Y cuando nos dejamos gobernar por Él, vas de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y Dios lo tiene para ti que me escuchas. Dios tiene ese Espíritu Santo y ese poder para ti. Si tú no has recibido el poder del Espíritu Santo, es tiempo de que te aferres, que busques, que desees, que anheles, que le creas, que le pidas a Dios. Lléname de tu Espíritu Santo, sáciame de tu Espíritu Santo, para quitar todo temor, para quitar todo miedo, para desechar toda angustia. Y Él lo va a hacer, hermanos. Dios te ama. Escucha bien. Dios te ama, hermana. Dios te ama, hermano. Tú que has fallado, tú que le has deshonrado, tú que has pecado, con tu pecado, con tus formas, con tus hechos, con tus dichos, aún así, Dios te ama. Aleluya. Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar, Él te va a ayudar cuando dejes y dependas de Dios. Dios te va a acompañar en todas las circunstancias. En el libro de Marcos 5, dice la palabra del Señor, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud,
Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Dios siempre quiere ayudar. Este hombre vino por una necesidad. Yo no sé tú en esta tarde que estás escuchando, estás viendo, hermana y hermano, ¿qué necesidad tienes para Dios? Busca, pídele, que Él va a ir a esa ayuda. Él va a ir a ayudarte. Dios te va a acompañar en las circunstancias. Jairo fue a buscar a Jesús y éste le dijo: vamos a tu casa. Y si tú te buscas a Jesús ante ese problema, Él va a ir ahí a ese problema. Él va a ir a esa circunstancia. Él va a ir para solucionar esa enfermedad. Al Señor no le importan las circunstancias de cómo estemos o cómo Él va a ir a ayudarte cuando lo pedimos. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Se burlaban del Señor. Dice, y se burlaban de él, mas él los echó fuera. Si tú buscas al Señor sin apariencias, sino por la necesidad, Dios te va a ayudar. Pero hay gente que le busca como burlándose de él, solo para que me solucione el momento, el instante, luego me olvido de él. No te burles de Dios, porque a Dios nadie le puede engañar. Aleluya. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y a veces pregúntate, hermana y hermano, ¿por qué no se va esa circunstancia de tu casa, de tu vida, de tus hijos? Porque quizá no estamos agradando a Dios. Pero si agradas a Dios, hay gente que no le importa lo que digan o dejen de decir: yo busco a Dios. No me importa lo que me llamen, si me llaman fanático o religioso, como quieran, pero sigo buscando a Dios. Sigo pidiendo la ayuda de Dios. Dios está preparado para resolver cualquier problema. Dios va a resolver tu problema. La palabra de Dios es para ti en esta tarde que escuchas. Vencemos nuestros miedos, nuestros temores, orando a Dios. Siempre que oras, algo va a suceder, tarde o temprano sucederá. Dios te ha oído desde el primer momento. Sigue orando por esa circunstancia, sigue orando por esa petición, sigue orando por esa enfermedad, porque Dios algo va a hacer. Jairo buscó al Señor, y a pesar de que le vinieron y le dijeron: no molestes más al maestro, pues tu hija ya se ha muerto. Pero él le dijo: no temas, solamente cree. Y él te dice: quizá te han dicho que no tienes solución, que no tienes más remedio, que el problema no se va a solucionar, que la enfermedad va a estar ahí para siempre. Pero Dios te dice en esta tarde, de parte del Espíritu Santo: no temas, dice el Señor. No temas a la enfermedad, no temas a la circunstancia, no temas al problema, no temas a la solución. Ora a Dios, busca a Dios, a la solución a tu matrimonio, a la solución para el trabajo, a la solución para la enfermedad. Dios va a resolverlo cuando tú clamas y lo buscas a Dios. La que estaba muerta, dice la palabra de Dios, abrió los ojos. Dios te va a levantar de esa situación.
Siento por el Espíritu Santo que esta palabra va a tocar tu vida. Dios te va a levantar de esa situación, de esa enfermedad, de ese problema, de esa escasez, de falta de trabajo. Cuando tú clamas, cuando tú oras, esos miedos se van y Dios responde, porque es un Dios de gloria, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que te escucha, un Dios que te levanta, un Dios que te ama, un Dios que te respalda, un Dios que te anima en este día, porque Él te dice: yo te escucho, yo soy quien te sostiene de la mano derecha y te levanto y te ayudo. Aleluya. El temor se va con el perfecto amor. Dice el Señor que mandó a Abraham a sacrificar a su hijo. Aleluya. Lo mandó a sacrificar lo que más quería, lo que más amaba. Y cuando levantó el cuchillo, el Señor lo detuvo. Aleluya. Cuando vio que su corazón amaba más al mandato de Dios que a su propio hijo. Tengo una palabra rema para ti. Cuando dejemos de amar aquello que impide la bendición de Dios, Dios va a traer ese milagro y esa bendición y esa sanidad. Cuando amemos más a Dios que todas las cosas. Aleluya. Él no va a permitir, como hizo Abraham, que sacrificara lo que más quería. Y Él no va a permitir que sigas sufriendo. Él no va a permitir que sigas teniendo escasez. Él no va a permitir que esa enfermedad acabe contigo. Cuando tú ames a Dios más que la circunstancia, que el problema, Dios va a traer la solución. De tal manera que Dios proveyó. Y Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, a pesar que en su corazón lo había sacrificado por Dios. Merece la pena el esfuerzo, el intento. ¿Y sabéis por qué, hermanos? Porque Dios nos ama. Y te dice en esta tarde: ya no eres esclavo del pecado. Él te libertó. Él te sanó y te restauró, te santificó y te redimió en una cruz. Y nuestro Jesucristo resucitó al tercer día. Y Él vive y reina. Por eso quiero dejarte unos minutos antes de pasar a orar, que estás escuchando este mensaje, con esta alabanza, para que recapacitemos, hermano. Escucha la letra de esta alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Padre. Gracias por tu palabra. Ya no somos esclavos del temor. Aleluya. Ya no eres esclavo del temor. Eres hija e hijo de Dios. Por eso Dios te bendice en esta tarde. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que Dios os llene de gloria y de bendición. Y recuerda, hermana y hermano, no temas. Dios está contigo. Si Dios contigo, ¿quién contra nosotros? Salón y bendiciones para todos en el nombre de Jesús.